Hola, siguiendo nuestra guerrilla comunicacional y desde esta cocina de antiimperialistas en La Hojilla, hoy nos apoyamos en uno de nuestros druidas más notables, en Max Lioce. Max hoy nos introduce una nueva píldora de formación militante esencial, el concepto de el Estado burgués, expresión articulada del poder burgués contra su enemigo irreconciliable, el proletariado. Organización que se impone por la hegemonía de una clase burguesa dominante y que utiliza la herramienta Estado para someter al pueblo contra su voluntad. El reformismo miente y lo sabe, y la negación de esta no neutralidad del Estado es negar que el Estado burgués es la forma de sometimiento en la lucha de clases antagónicas y que su solución solo puede ser resuelta con la derrota de una de esas clases. Y en el momento actual, el imperialismo, además, es una superestructura de explotación y de engaño al poder popular que nos lleva a una dialéctica de fuerzas contradictorias, incluso dentro de los estados asociados e incluso en la interna de cada estado y de sus clases dominantes. Pues el final es sistémico y lo sabemos, socialismo o barbarie. Escuchemos con atención a Max y no dejemos de entender de qué va esta vaina entre todos, o nos engañarán de a uno, camaradas. Ahí lo dejo. Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según donde se encuentren, a todas y todos. Hoy nos trae aquí un tema medular que es el tema del Estado burgués. La cuestión del Estado burgués como forma históricamente, económicamente y políticamente concreta que ha asumido el Estado, y ya veremos en qué circunstancias. Pero en primer lugar yo diría que cabe aquí la pregunta: ¿por qué hablar del Estado y especialmente del Estado burgués? Entonces empezaría diciendo que todo Estado es producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo, ¿no? Como nos enseñaba Engels. El Estado es básicamente un poder que surge de las contradicciones entre fuerzas que en última instancia son irreconciliables. Estamos hablando, para ser más exactos y explícitos, de las clases sociales antagónicas en pugna. Y ese poder, ese Estado que surge, pues está llamado a disciplinar, a controlar, a apaciguar o a neutralizar inclusive la lucha entre esas clases sociales antagónicas. Por lo tanto, el Estado, pues que surge en la medida en que se va afirmando la propiedad privada, es un instrumento de dominación de una clase dominante sobre las otras, en la medida en que ese instrumento, ese poder que es el Estado, surge precisamente y se fragua en un contexto en el cual hay división de clases. También otra característica del Estado desde que surgió fue, digamos, su base relativa a la división territorial. Es decir, antes de que surgieran las primeras formas del Estado, las organizaciones sociales en que las comunidades se organizaban eran de carácter gentilicio. Me refiero a tribus o clanes donde la consanguinidad era un factor central. Ya con el Estado como tal se supera dicha característica, y también con el Estado hay una conditio sine qua non que tiene que ver con la instauración de un poder público. Ese poder público particularmente llamado a eliminar la organización armada espontánea de la población, que no tenía ni requería de un Estado. Y es una tarea esta, la de ese poder público, la del Estado, que desde luego tiene también el propósito de afirmar y de imponer el monopolio de la fuerza. Por lo tanto, cuando pensamos en ejércitos,
en cárceles, cuerpos de policía, diferentes aparatos represivos, de constricción. No debemos pensar de que siempre hayan existido desde que apareció el ser humano en este planeta, sino de que son formas de la represión, del control social, relativa al monopolio de la fuerza, que han surgido o que se han ido articulando con el Estado. Y dentro de este desarrollo, cuando se produce el declive y después el ocaso del absolutismo monárquico en diferentes países, entonces tenemos con la victoria por parte de la burguesía una forma concreta del Estado, que es el Estado burgués. El Estado burgués, que en esencia es expresión concentrada de la dictadura de la burguesía, y que a diferencia de lo que podamos leer o escuchar en los grandes medios o en la bibliografía oficial en muchísimos países, no es un organismo ni superpartes ni neutral. Es decir, el Estado burgués es expresión de y herramienta, por supuesto, de la dominación de la burguesía. El Estado burgués, por supuesto, como todo Estado, surge de una sociedad históricamente concreta. Y, desde luego, es expresión de la clase dominante dentro de esa sociedad, pero luego el Estado burgués termina divorciándose de esa sociedad. Por lo tanto, aquí hay una confusión posible que es bueno, digamos, aclarar. Es decir, no es que el Estado sea neutral, sino que el Estado termina alejándose, divorciándose de la sociedad y digamos que en el caso del Estado burgués tiene dos elementos, dos factores que lo caracterizan de manera muy diáfana, muy incontrovertible. Por un lado, ese poder estatal es un poder estatal centralizado del Estado burgués, donde uno de esos factores es la burocracia que se articula en diferentes estamentos del aparato estatal, y por el otro la construcción y la articulación de un ejército permanente. Es decir, no estamos hablando de ciudadanos que en caso de invasión enemiga o en caso de alguna emergencia o alguna catástrofe, pues pueda recurrir de forma más o menos autoorganizada al uso de las armas y de otras herramientas u otros implementos para hacerle frente a esa emergencia. Aquí estamos hablando de un aparato permanente, tal vez el más mortífero y el más sofisticado dentro de los aparatos de coacción y de represión del Estado. Aquí entonces hay un tema que tiene mucho que ver con el debate histórico que se ha planteado alrededor del Estado y especialmente del Estado burgués, y que de alguna manera es un debate muy encarnizado, lo ha sido y lo sigue siendo, entre una tendencia heterogénea pero identificable en el oportunismo socialdemócrata que ha tergiversado el marxismo-leninismo y según la cual el Estado burgués, digamos, tendería a extinguirse casi que por inercia. ¿Y por qué decimos que ese oportunismo, esa socialdemocracia han tergiversado al marxismo-leninismo? Precisamente porque en su planteamiento esa tendencia oportunista ha negado de manera más o menos explícita, más o menos solapada, según los autores, según sus referentes, el tema medular y central de la importancia de la toma del poder político para, digamos, desbaratar al Estado burgués. Un Estado burgués que además se ha perfeccionado en su fase imperialista y que, desde luego, con una serie de
dinámicas muy propias del perfeccionamiento de los ejércitos, su hiperespecialización, el progreso científico-técnico aplicado a los armamentos y luego otros, fenómenos que aquí no tenemos el tiempo de analizar, pero que han contribuido a que el Estado burgués en la etapa, o en la fase, mejor dicho, imperialista, en la fase superior imperialista, se haya perfeccionado, se haya, apuntalado desde ese punto de vista. Entonces, según el marxismo-leninismo, y como ha demostrado la historia, empezando por la experiencia fundamental, que es referencia para todo revolucionario de la Comuna de París, el Estado burgués no se puede extinguir. Aquí ha habido una manipulación por parte, como lo decíamos anteriormente, de las tendencias oportunistas, reformistas, socialdemócratas, al pretender imponer una matriz de percepción según la cual los clásicos, Marx, Engels, etcétera, habrían planteado la posibilidad de que el Estado burgués se fuera extinguiendo, como Lenin ha demostrado muy claramente a partir de su obra maestra El Estado y la Revolución. Trátase de una burda mentira, puesto que Marx y Engels nunca plantearon tal posibilidad, sino todo lo contrario, pusieron al desnudo el carácter clasista del Estado y por lo tanto expresaron la necesidad y la inevitabilidad de que ese Estado burgués, para poderlo superar, pues se tuviera que destruir, desarticular, desarmar. En ese sentido, pues hay que decir de que la superación del Estado burgués, que es un imperativo para todo revolucionario, para todo comunista, para todo socialista, debe necesariamente ver al proletariado como pueblo trabajador y acompañado por las más amplias masas populares, organizarse como clase dominante a través de la dictadura del proletariado, donde se desarrolla una dialéctica entre dictadura de clase, por un lado, para aplastar a la burguesía como clase social, y por el otro, la más amplia democracia dentro del proletariado y dentro del pueblo. Esa dialéctica entre dictadura y democracia es precisamente aquella que los burgueses, que los reformistas, que los socialdemócratas no solamente niegan, sino que también la presentan como una dicotomía. No hay tiempo aquí de ahondar sobre ese tema, pero se los dejo como, sugerencia para el estudio, para el análisis, para el debate. Y termino diciendo que a raíz de la concepción correcta u equivocada sobre el Estado burgués, a raíz de esa ilusión peregrina sobre el supuesto carácter superpartes, es decir, neutral, por encima de todos, del Estado, según el cual la ley sería igual para todos, etcétera, etcétera. Me refiero al Estado burgués, obviamente. Hay dos cuestiones también que quiero plantearles, no para agotar aquí y ahora el debate, sino más bien para sugerir o para reforzar vertientes de análisis, de debate, de reflexión, que son las siguientes y que en América Latina hemos visto y seguimos viendo muy a menudo. Por un lado, la confusión que se genera, cuando una fuerza progresista o que tiene arraigo en el campo popular llega a ganar unas elecciones y entonces toma el gobierno de tal o cual país. No voy a entrar en detalles sobre tal o cual país porque sería, salirme del propósito de esta cápsula. Y entonces, mucho cuidado con esto, porque las promesas que muy a menudo escuchamos en campaña electoral y los programas de esas mismas fuerzas plantean cuestiones que tienen que ver con el campo de maniobrabilidad
que tiene una fuerza política o un frente o una alianza de fuerzas políticas que requerirían la toma del poder. Por lo tanto, muchas promesas que escuchamos en las campañas electorales después no tienen lugar, no se concretan, pues simplemente porque llegar al gobierno después de haber ganado unas elecciones no es sinónimo ni es el equivalente de estar en el poder, de haberse tomado el poder. Y finalmente, también hay otra confusión que tiene que ver con el análisis alrededor del Estado burgués, que es relativa a la indistinta valoración que se hace, o precisamente la confusión entre lo que es un modelo político-económico y lo que es el sistema, es decir, una formación económico-social, un modo de producción con sus estructuras y sus superestructuras. Por eso es que a veces escuchamos adalides de la lucha anticapitalista, por decirlo de alguna manera, que se ufanan en decir que ellos están en contra del neoliberalismo y que el neoliberalismo es el mal de todos los males, el peor de los males. No, señores, el problema no está en el neoliberalismo principalmente, el problema está en el modo de producción capitalista, en su fase imperialista. Por lo tanto, nada ganamos con acabar con el neoliberalismo si permanece intacto el Estado burgués, que es la expresión concentrada y articulada de ese poder central de clases para explotar al proletariado, a las masas trabajadoras y al pueblo en su totalidad.